todo, ya que no hemos comenzado. Recuerden, mis queridos discípulos, que el que nada hace, nada le queda sin hacer. No soportaron los monjes esta enseñanza porque no la entendían y le dijeron en coro: Maestro, esta enseñanza no se la habíamos oído, queremos conocerla. ¿Por qué nos manda a beber de la fuente sin tener sed? ¿Por qué nos manda a bañarnos con tanto frío? ¿Por qué nos manda a limpiar el monasterio si está limpio? ¿Por qué nos manda a estarnos quietos habiendo tanto oficio y nos dice que el que nada hace, nada le queda sin hacer? El maestro les dice: hijitos míos, ustedes no tienen sed porque el agua que han tomado ha sido para satisfacer las necesidades del cuerpo. Pero su alma no sacia la sed, sino con las aguas cristalinas de vuestra propia fuente. El cuerpo tiene frío porque no se han bañado con las tibias aguas de vuestro manantial. El monasterio lo veis limpio porque no habéis sacado la basura que hay en su interior. Decid que tenéis mucho que hacer porque la mente les impone sus oficios. No queréis comprender que cuando estáis quietos y en silencio, veis vuestras necesidades interiores y podéis ordenar vuestros oficios y quehaceres. En ese momento, todos los monjes se sentaron en perfecta quietud. El maestro observaba. Era de noche. Al poco rato, el maestro salió con una veladora encendida y se la entregó a cada uno, menos a uno de ellos. Ellos recibieron su veladora y le dijeron: ¿para qué hace esto? Y él les dijo: hijos míos, lamento que en su quietud y en su silencio no miraron hacia adentro, solo miraron hacia afuera. Por lo tanto, tomad esta veladora para que alumbren su camino y sigan por la vida. Y le dijeron: ¿y a este por qué no le das veladora? Y el maestro dijo: porque él miró hacia adentro y no le interesa seguir por el camino que hasta hoy había andado. Él ya tiene su luz y por lo tanto todo lo hará bien. Se retira el maestro a su recámara y toma la misma actitud. Cuando los monjes fueron a verle, le encontraron meditando, sentado y desnudo, y se dijeron: el maestro al despertar nos va a dar otras enseñanzas nuevas al amanecer el nuevo día. El maestro se levantó a la hora de costumbre. Los monjes lo saludan y él les contesta: aquí estamos con vosotros para empezar de nuevo, porque así como las aves viven cada día de los frutos del campo y de la gracia de Dios, nosotros también debemos vivir de los frutos de nuestros viñedos y de la gracia de Dios. Como nuestros viñedos no dan fruto, pero tenemos la gracia de Dios, vamos a sembrar nuestras semillas de viñas, de higueras y de trigo, pero hasta que no haya frutos de estos sembrados, no podréis comer ningún fruto y tendrán que sostenerse de la gracia. Los monjes se dijeron: esos frutos demorarán mucho en producir y moriremos de hambre. Y el maestro les dijo: nunca un caminante del sendero de la redención morirá de hambre, porque en él siempre habrá una esperanza, una fe y una voluntad, que quiere decir Dios. Siempre, a través de los siglos, los grandes sabios han querido enseñar a los discípulos a que vivan de la intuición, de la sabiduría, y que no vivan de la razón. El maestro enseña y todo no lo descifra, para que le quede como tarea a cada persona descifrar su enseñanza. El maestro enseña a que cada quien ande su camino, pero el maestro no le anda el camino a nadie. Es decir, la sabiduría de Dios siempre ha sido así. La auténtica sabiduría de Dios ha estado al alcance de toda persona, pero no toda persona al alcance de la sabiduría. Por eso es que nosotros vemos, y eso ya no nos admira, ver a tantos hermanos que se enredan en un problema psicológico, que se enredan en un problema que lo han querido descifrar antes que estar dispuestos a vivir la doctrina.
esas personas siempre, indiscutiblemente, se sentirán defraudados, porque uno no puede vivir un acontecimiento antes que tener una mente y un corazón preparados para encarnar lo que va a saber, lo que va a estudiar. Es necesario que todos nosotros comprendamos que, como dice el maestro Samael, la naturaleza no da saltos. Cada persona va recibiendo en su hora y en su momento y en concordancia con lo que ha hecho el premio, el conocimiento, la interpretación del conocimiento. La gnosis no se puede entender con la cabeza, ya ustedes saben. La gnosis se entiende con el corazón. Ni ninguna persona puede estar adelante de lo que son los valores que va encarnando. Sería más que imposible que un hombre o una mujer pudiera encarnar a su ser interno si antes no ha eliminado de su naturaleza una cantidad de elementos que le interfieren en lo que se llama los valores conscientivos y lo que se llama el proceso de su iniciación. La iniciación es un pago que uno recibe por servicios prestados. La iniciación no la adquiere una persona porque se ponga a practicar castidad o se proponga hacer cualquier obra que considera que puede estar a la altura del trabajo que va a hacer. La iniciación hay que hacerla en concordancia, como les vuelvo a decir, con un trabajo conscientivo que uno va a hacer. ¿Cuántos iniciados hemos visto de altísimo rango que no saben interpretar la doctrina a la luz de la era de Acuario? Los conocemos, por cierto, en gran cantidad. Y los estudiantes antiguos se han dado cuenta que esos fueron elementos o hermanos que llegaron a un nivel de su trabajo iniciático sin haber comprendido en su totalidad el mensaje que la venerable Logia Blanca dio a través del maestro Samael. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento son momentos estelares de la doctrina gnóstica en esta época. ¿Esto por qué? Porque se nos ha ayudado a descifrar lo que es el quinto evangelio. Hemos oído a través de la vida y a través de este tiempo personas hablar cosas bellísimas de la doctrina gnóstica. Pero una cosa es hablarlo, otra cosa es entenderlo y muy otra cosa es vivirlo. Así que estamos en el momento en que cada persona tiene que hacer la tarea de descifrar la doctrina, para que no sea que de pronto llegue a un nivel o lleve 10, 12 años de estar trabajando y no haya entendido nada, y cualquier gracioso de los tantos que van a aparecer lo van a confundir. Las Sagradas Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos habrán muchos falsos profetas y que engañarán aún a los escogidos. Ya lo hemos visto, por ahí andan profetas diciendo que el maestro Samael dio el kinder y ellos vienen a dar la universidad de la enseñanza. Y como quiera que les es tan fácil decir usted maestro, usted iniciado, usted no sé qué, usted esto y el otro, entonces las personas no les importa la realidad, les importa una palabra de engaño, una palabra llena de fantasía que les está dando un elemento de esos que no son otra cosa que elementos peligrosísimos enviados por la Logia Negra para confundir al pueblo gnóstico. Les decimos que en estos 2 años, para no hablar del 2000, que es algo impredecible, irán a aparecer muchos, y muchas de las personas que están compartiendo con nosotros, Dios quiera que no estén en este momento acá, irán a retirarse hablando cosas muy horribles de esta organización. Eso estamos avisados de eso, no nos sorprenderá, pero sí nos da mucho dolor que a pesar de todo el esfuerzo que la venerable Logia Blanca está haciendo para entregarle una enseñanza desmenuzada, una enseñanza con una gran calibre de interpretación, no se esté entendiendo por el único hecho de que no creen en la persona que lo hace. Así que, queridos hermanos, no se puede tapar la luz del sol con un dedo, usted sabe.
Hoy estamos celebrando ese acontecimiento en que ese par de seres se unieron para realizar una obra titánica que irán a hacer en este tiempo y en el tiempo que falta antes de realizarse un éxodo. En el éxodo, el Maestro, el Cristo, irá con su pueblo hasta su lugar. El Maestro se ubicará en el lugar que le ha correspondido y su bodhisattva tendrá que regresar al mundo infernal para continuar desde allí en espera de que alguna alma busque su propia regeneración, y si no es así, de todas maneras su deber está cumplido. Quisiéramos hablar un poquito, Benillo, y bórrame ahí. Hablar un poco de algo que es muy conocido por el pueblo gnóstico, pero que tiene su interpretación, y es justamente el momento de que nosotros lo hagamos. Me quiero referir a lo que el maestro Samael llama como el número pi, que es el mismo universo y no llamemos el universo, llamemos nuestro planeta, y por qué no decir que es la vida de cada persona. El maestro Samael nos dice que tres cosas tienen trascendencia en la vida del hombre. Estamos hablando del hombre en el sentido humano, del hombre y mujer. Que es cuando nace, que aparece la ley del 3, creando; cuando se casa, que aparece el 14, y cuando muere, que aparece el 16. Por eso ese número se relaciona con el 3, 14, 16. El maestro dice que son tres acontecimientos, y nosotros, cuando hemos visto, por eso fue que en la 10ª joya del dragón amarillo se entregó aquella sentencia tan terrible que pesa sobre cada uno. Le hemos dado un padre, le hemos dado una madre, le hemos dado un hijo, le hemos dado un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso se ha hecho mal uso. Entonces, ¿qué pasa? El día que uno nace, lo que trae son los valores de lo que hizo en una vida, quizás descompuesta, o los valores que ha hecho en una vida que se ha trazado la meta de hacer algo. Eso es lo que regresa. Cuando una persona desencarna, pasa por su mente, por su psiquis, no digamos que por su conciencia, porque si no la hay, aquella sentencia de la joya 10 del dragón amarillo. Es una sentencia que le hace la justicia. Esa justicia, ustedes saben, el tribunal de la justicia de cada persona lo llevamos en el entrecejo. Allí está el templo, y ese templo, que es un átomo que llevamos en el entrecejo, está unido al templo del supremo jerarca, Anubis, de nuestro sistema. En ese momento de la muerte, la persona se da cuenta y hace, en mayor o menor proporción, hace conciencia de lo que no hizo habiéndolo podido hacer. No es el hecho que una persona de pronto diga, como lo hemos visto casi con lágrimas en los ojos, haber visto prelados de nuestra institución. Aquí en Venezuela tenemos, entre otros, unos 4 casos de hombres obispos. En Oriente hay uno que
siendo obispo de la iglesia gnóstica, conocedor, un gran instructor, llegó un evangélico y lo convenció, y agarró así como si fuera un ladrón, arrancó la cadena donde tenía su pentagrama y lo botó, y agarró todos los libros del maestro y los quemó, porque se sentía engañado. Allá llegó un evangélico y lo convenció, un obispo. Hay otros por ahí, pero no tan lejos del monasterio. Hay uno que fue un apóstol, que fue un gran misionero, que fue obispo de la iglesia gnóstica y ahora es un carismático. Lo convenció un cura. Y esas personas podrán decir, o están diciendo, que para llegar a Dios hay muchos caminos. Sin embargo, el Cristo dijo, no hay sino un camino y es por mí. Como quiera que los católicos nombran el Cristo, como quiera que los evangélicos nombran el Cristo, como quiera que todas las organizaciones, por muy equivocadas que estén, organizaciones religiosas están nombrando el Cristo, creen que por esas organizaciones se puedan llegar. Y para llegar al Cristo se necesitan 7 puntos esenciales. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Porque ¿quién es Dios? Algunos podrían decir, pues Dios es la verdad. Pero no es así, Dios no es la verdad. ¿Por qué se dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo? Porque el prójimo es el Cristo. Habráse visto usted. Sabemos que todos los humanos tenemos un altísimo porcentaje de imperfección. ¿Por qué tenemos un altísimo porcentaje de imperfección? Porque tenemos una psiquis invadida por elementos infrahumanos, no porque el hombre sea imperfecto. Es la psiquis la que está invadida de elementos imperfectos. ¿O no es así, maestro? El hombre es la perfección. El hombre es la creación más perfecta que el Creador ha hecho. Pero se le invadió la psiquis. Eso sería como que esta construcción hubiera sido diseñada con una perfección única. La construcción es una belleza, pero si dejamos que esta sala se llene de elementos de toda clase, pues lo que tiene adentro es una cantidad de elementos que hay que sacarlos, porque no son dignos de vivir en la construcción que con la ingeniería que tiene. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Segundo, conocerse y respetarse a sí mismo. Uno se mira al espejo y cree que se conoce. Ya ustedes saben que eso no es así. Tenemos que conocernos, saber que en la psique llevamos los peores enemigos del Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos para que esos enemigos no puedan violar este templo? Respetarnos a nosotros. ¿Qué hacen ellos? Que habiten en nosotros, pero nosotros no los dejamos que violen ese templo, mientras los podemos eliminar. Por eso es que cuando a mí me llegan, o a cualquier instructor le llegan gente diciendo, mire, ¿qué hago con esta mente que me tiene loco? Uno sabe que esos procesos hay que vivirlos. Pero ¿qué se le dice a esas personas? No hablen con los pensadores. Aprendan a cerrarle la llave a esa cantidad de pensamientos y hablen con su ser. Cuando uno deja de estar hablando con tanto pensador, pues se integra con el silencio, que en el silencio está la voz de Dios.
Háganlo, hermanos. En lugar de decir, ¿qué hago con esta mente? No es qué hago con esta mente. ¿Qué hago con estos pensadores? Pues no hablar con ellos. Cuando la mente los tiene locos, quédense quietos, en silencio, pónganse a orar, pónganse a extasiarse en la contemplación y no hablen con los pensamientos, porque los pensamientos son el diablo. Tercero, producir la semilla y sembrarla en su propia tierra filosofal. Ya ustedes saben, eso se relaciona con la castidad. Cuarto, ver la vida, y él lo dijo, ver la vida como su propia realidad. Es decir, yo no puedo tener otra realidad aquí en mi cuerpo que la vida. Esa es mi realidad. No es lo que yo conozca, no, Señor, mi realidad aquí es la vida que tengo. Y si para mí es la realidad, pues ante el Cristo, ¿qué puedo ser? El mismo Cristo. Quinto, tener como meta vivir para servir. El que vive para servir tiene derecho a vivir, eso lo escribimos por ahí en algunos pensamientos. Por eso, quizás uno de los ejemplos más trascendentales de Francisco de Asís era ese. Él decía, si como, ¿con qué sirvo? Porque él fue la reencarnación de un ser que en todas sus vidas había venido al servicio del Cristo y de la humanidad. Por lo tanto, tenía el cielo ganado. Él andaba por ahí de mujerero y borracho, hasta el momento de que cayó en cuenta lo que era y desde ese mismo momento dejó de ser. Es decir, se puede decir que una persona que actúa en esas clases de condiciones está caída hasta el día que le da la gana, porque tiene los suficientes valores de decir hasta hoy lo hago y no lo hago más. Pero se necesita que nosotros pensemos, no nos pongamos a pensar en que si tenemos 45 años ya no alcanzamos a hacer la hora, ¿para qué lo hace? Señor, no, que esos son los valores que se va a llevar para que en un próximo retorno venga y pueda recordar en una forma muy natural lo que ha sido y no continúe haciéndolo. Sexto, verse a sí mismo y ver al hombre, en este caso volvemos, cuando digo el hombre ya sabe que están las damas también, y ver al hombre como su hermano en Cristo. Es decir, lo que nos separa a nosotros de persona a persona no es más que una ignorancia. Es una ignorancia porque no reconoce que esta persona es el otro, ya que lo único que tiene valor en nosotros es esa fuerza que nos une como el Cristo. En el momento que nosotros individualizamos este y aquel o los separamos por condiciones, estamos sembrando entre él y mi persona una barrera que no nos va a permitir sentirnos ser el otro. Esto, hay mucha tela de cortar en esto. Y séptimo, saber comprender
que el único hecho o razón de nosotros vivir es para vivir el drama cósmico. No hay otra razón. Ahí no entra ni iniciaciones, ni maestrazgo, ni nada de esas cosas. Lo único que tiene en nosotros la razón de vivir es para realizar en nosotros el drama cósmico, no más. Y ese drama cósmico no es otra cosa que llevar la cruz por todo el proceso de la Vía Crucis hasta nuestro propio Gólgota. Esa es. Si ustedes analizan cada uno de estos puntitos tan sencillos, se podrán dar cuenta que nosotros hemos venido a la tierra 1, 2, 10, 30, 40, 50, 60 vidas. Es como oportunidades para que aquí logremos nosotros realizar esa obra de ser un buen hombre. Dice el maestro Samael que es mejor ser un buen hombre y no un mal ángel. Cuando uno se descomplica de toda aquella cantidad de cosas que son así, pero que para nosotros tiene más importancia, el perfeccionamiento que poderes, el perfeccionamiento que cargos, el perfeccionamiento que iniciaciones, lo demás se lo dan por añadidura. La meta de nosotros es lograr perfeccionar nuestra mente, perfeccionar nuestras acciones, perfeccionar nuestros sentimientos, y el día menos pensado se va a dar cuenta que tiene una cantidad de cosas que no las buscó, simplemente llegan, porque ya la persona está preparada. Así que, queridos hermanos, en conmemoración de ese día que para mí verdaderamente a ratos reflexionando por ahí a sola me lleno de tantos sentimientos, me lleno hasta de sentimentalismo, si es que puede ser, de saber que yo fui una persona que viví toda clase de experiencia. Si el círculo no está como se hace, perdonen, que es que la negra no da para más. Como vemos, ese 3, ese 14 y ese 16. El 16 porque no es una caída, es la muerte. Mientras se sucede estos hechos, la persona está o ganando dharma o ganando karma. Alguna cosa está haciendo, porque son 3 fechas, pero no es la secuencia de la vida. Ya decimos que cuando nace, trae los valores espirituales o los valores kármicos de hechos que en otra vida había podido trascender, había podido mejorar, etc. Cuando se casa, viene un nuevo nacimiento. Pareciera que yo comparto con lo que Uriel decía. Hay personas que creen que lo importante es una mujer tener un macho al pie, o el macho tener una mujer al pie. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ha reflexionado verdaderamente lo que es asumir una responsabilidad con otra persona
y con Dios. Sabe, tiene la suficiente madurez para soportar todo lo que se le presente en su matrimonio, para hacer un dharma, o es que se va a poner a echarse más karmas. Usted sabe que del matrimonio sale una semilla que germinará en larvas, en un hijo de carne y hueso, o en un hijo de oro, que es el espíritu. De ahí es que sale. De la actitud que tomemos en eso, es que se hace eso.